Este es el tío Don y tiene un gran problema. Mira, el tío Don prometió durante su campaña a la Casa del Árbol Blanco que la investigación completa de Jeff, el criminal condenado, se haría pública. Pero solo si él se convertía en presidente. Demonios. El tío Don incluso afirmó que era una bala de plata para derribar a sus rivales políticos. Pero cuando el tío Don finalmente asumió el cargo, las cosas no salieron exactamente como él prometió. Porque échale un vistazo a la ley de transparencia de los archivos Epstein a finales del año pasado. Tenía todo a su favor, e incluso fue promulgada por el propio tío Don. Excepto que, cuando llegó el momento de entregar esos archivos, el Departamento de Justicia no cumplió con la fecha límite. Espera, ¿pero no dijo Van Ponde que los archivos estaban, y cito, en su escritorio en ese momento? Monkey se pregunta si su perro se comió su tarea o algo así. De todos modos, los archivos salieron en oleadas. Aún así, esto es mejor que nada, ¿no? Tal vez el Departamento de Justicia solo necesita un poco más de tiempo para organizarse después de despedir a miles de sus propios empleados. Y fuera lo que fuera que pasó detrás de esas puertas cerradas, BAM y su Departamento de Justicia lograron publicar más de 3.5 millones de páginas al público. Lo cual es impresionante, de verdad. Incluso incluyeron los nombres e imágenes de las víctimas de Jeff. Sin censura. Para que toda la jungla lo vea. Muy minucioso. Pero los monos que festejaron con Jeff en Little Saint James. Bien censurados. ¡Qué sorpresa! Y aún así, con todos esos archivos, no se ha hecho ni un solo arresto. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Porque recuerda, otras 9 junglas han abierto investigaciones con consecuencias reales. Pero en la jungla de Estados Unidos donde todo esto comenzó, el tío Don está proclamando completa inocencia. Van Ponde dice que nunca hubo una lista de clientes para empezar. El Departamento de Justicia afirmó que no hay nada más que puedan hacer, citando razones legales. Así que la pregunta sigue siendo, ¿el Departamento de Justicia realmente no puede actuar o simplemente no quiere? ¿Por qué el tío Don está desesperadamente tratando de que la jungla estadounidense, cito, siga adelante? Y lo más importante, ¿por qué aún no ha habido ningún arresto relacionado con los archivos de Epstein? Así que vamos a analizar a fondo todas las razones legales que el Departamento de Justicia citó para absolverse de cualquier acción adicional con respecto a las fechorías de Jeff. ¿Y qué mejor lugar para empezar que con la evidencia? O más específicamente, la falta de ella. ¿Cómo que qué? Sí, así es. Quédate aquí con Mono, porque según una vocera del Departamento de Justicia, ella afirmó que, cito, no ha habido más procesamientos además de Epstein porque no ha habido evidencia creíble de que sus actividades se extendieran a la red de Epstein. ¿No hay evidencia creíble? Supongo que esos 3.5 millones de páginas documentaron una operación de tráfico extensa que envió a miles de víctimas a nadie. Curioso. Excepto que aquí hay una contradicción evidente. Mira, los propios documentos de investigación interna del FBI, los que realmente se hicieron públicos, designan formalmente a ciertas personas como coconspiradores. De nuevo, no es Monkey poniendo palabras en sus bocas. Es una cita directa del FBI. Entonces, primero, no había pruebas. ¿Pero ahora se habla de coconspiradores? Pero si eso no es lo suficientemente condenatorio, hay un memorando interno del Departamento de Justicia que incluso nombra específicamente a estos posibles coconspiradores, corroborando los propios hallazgos del FBI, excepto, por supuesto, que todos estos detalles están redactados. Esta vez correctamente, sin copiar y pegar alrededor de ellos. Mono se pregunta cómo pudo haber pasado eso. Todo esto plantea la pregunta, si no hay pruebas creíbles, ¿por qué el Departamento de Justicia se niega tanto a publicar los archivos en su totalidad? Mono no entiende, pero Mono tampoco está solo. Porque algunos expertos legales creen que este memorándum es precisamente la razón por la que nunca se presentaron cargos ni se realizaron arrestos. En pocas palabras, es casi imposible procesar a un mono por un delito desconocido. Y con todas las tachaduras, ¿cómo se supone que los fiscales van a saber a quién están procesando en primer lugar? Pero eso ni siquiera es el final, porque los investigadores independientes identificaron al menos 37 páginas, todas catalogadas por el Departamento de Justicia, registradas, oficialmente archivadas, que nunca se hicieron públicas. Muy conveniente. Ahora, ¿por qué el Departamento de Justicia elegiría no publicar estos archivos? A estas alturas, está claro que algo no cuadra, y el Departamento de Justicia fue interrogado sin descanso sobre, digamos, el manejo selectivo de los archivos. Sin embargo, el Departamento de Justicia se negó a hacer más comentarios. ¿Quién pudo haber visto esto venir? Así que, para que quede totalmente claro, esto muy probablemente no es una ausencia de pruebas como afirma el Departamento de Justicia. Piénsalo. Millones de páginas, tachaduras extensas, historias contradictorias. Mira, si Mono fuera un primate apostador, está claro que esto es evidencia que se está ocultando. Pero está bien, supongamos que Mono está equivocado.
Démosle al Departamento de Justicia el beneficio de la duda y tomémosles la palabra. No hay evidencia. Claro, eso todavía nos deja la segunda razón. Y esta es aún mejor. Porque, al parecer, es realmente difícil probar que alguien en realidad tenía la intención de hacer algo malo. Incluso con millones de páginas y correos electrónicos, documentando algunas de las peores cosas que Monkeys tuvo la desgracia de investigar para este video. Porque la cuestión con los cargos de conspiración criminal es esta. Requieren probar que cada individuo participó en un delito de manera consciente y, más importante aún, intencionalmente. Aparecer en las fiestas de Jeff no es suficiente. Estar en su libreta de contactos no es suficiente. Varias entradas en sus registros de vuelo, al parecer, tampoco son suficientes. Y mira, técnicamente, eso es cierto. Probablemente por eso el fiscal general interino de la jungla de Estados Unidos salió en la televisión nacional para explicar exactamente eso. ¿Recuerdas a Bob de nuestro video anterior sobre el Departamento de Justicia? Sí, él está de regreso y decidió usar su nueva posición como fiscal general para aparecer en Vox News, y le dijo a la jungla, citando directamente, no es un crimen ir de fiesta con Jeff y tampoco es un crimen enviarle correos electrónicos a Jeff. Un análisis legal revolucionario, solo aquí en Vox News. Y recuerda, este es el chango encargado de hacer que América sea segura de nuevo, por cierto. Diablos, incluso el presentador señaló que las fotos se veían bastante mal. ¿La respuesta de Bot? Las fotos no pueden hablar. Necesitamos testigos y pruebas. Cierto, ¿cómo pudo olvidar Mono? Todos esos años jugando a Ace Attorney no fueron en vano. Necesitamos testigos. Esos mismos cuyos nombres se publicaron sin censura en los archivos. Perfecto. No puedes inventar esto. Porque recuerda, el fiscal general de la jungla de Estados Unidos acaba de interpretar mal la ley. Mira, según el título 18 del Código de Estados Unidos, la ley federal sobre trata sexual, ser cliente de una operación de trata sexual es explícitamente un delito penal. En otras palabras, si Jeff estaba traficando menores en esas fiestas y tú asististe y participaste, eso es totalmente procesable. Punto final. Además, tenemos el testimonio de las víctimas que confirma que, de hecho, había menores en esas fiestas. Muy interesante. Me pregunto por qué el mono responsable de procesar la red de Jeff fue a la televisión nacional. Se equivocó intencionalmente sobre la ley para tratar de encubrir aún. Y el mono repite de nuevo. Criminal condenado. Pero bueno, hoy Mono se siente generoso. La intención es difícil de probar. Aparentemente no existe evidencia. Eso todavía deja una última esperanza legal a la que el Departamento de Justicia se ha estado aferrando, excepto que el tiempo se está acabando. Rápido. Mira, el Departamento de Justicia ha estado señalando discretamente el plazo de prescripción. Básicamente, piénsalo como la fecha de caducidad en un cartón de leche. Cometes un delito, y el gobierno solo tiene un cierto periodo de tiempo para acusarte por ello. Si se pasa ese periodo, legalmente hablando, la leche ya está echada a perder. Los fiscales federales no pueden hacer nada al respecto. Y para la mayoría de los delitos federales en la jungla de Estados Unidos, ese periodo es de 5 años. Mono piensa que esto es absolutamente una locura, pero Mono no hace las reglas aquí. Lo interesante es cómo esto se está usando para descartar más investigaciones sobre Jeff y sus clientes. Porque claro, algunos de los cargos relacionados con la red de Jeff, los crímenes financieros, las violaciones fiscales, las cosas periféricas, sí caen bajo este plazo de prescripción. El Departamento de Justicia no está equivocado en eso, pero recuerda, eso no es todo lo que Jeff hizo. Específicamente, la trata sexual que involucra menores es mucho más grave. Porque en 2006, 3 años antes de que Jeff fuera arrestado por primera vez, el Congreso analizó específicamente la trata sexual de menores y decidió que nunca debería aplicarse una fecha de caducidad. Eliminó por completo el plazo de prescripción. La única categoría de delito que está en el centro absoluto de toda esta investigación, la razón por la que cualquiera de nosotros está aquí, puede ser procesada hoy, mañana o dentro de 40 años. La puerta está permanentemente abierta. Como debe ser. Así que cuando el Departamento de Justicia menciona el plazo de prescripción como razón por la que no se puede hacer nada, técnicamente tienen razón respecto a las multas de estacionamiento, respecto a las declaraciones de impuestos. Pero para el delito real, la trata de menores, están dejando pasar el tiempo para nada. Sensacional. Pero todo esto significa que ahora la jungla se queda con una pregunta muy incómoda. Si existen pruebas pero se están ocultando, si la ley fue tergiversada en la televisión nacional, y si el plazo de prescripción no aplica para lo peor de los crímenes de Jeff. El Departamento de Justicia no puede actuar o simplemente no quiere. Lo absolutamente loco de esto es que la postura oficial del Departamento de Justicia después de su última ronda de publicaciones es que cumplieron con sus obligaciones legales, y cito, todos los archivos disponibles fueron publicados. ¿Quién decide siquiera qué archivos están, entre comillas, disponibles en primer lugar?
De hecho, incluso investigaciones independientes encontraron que los 3.5 millones de páginas publicadas por el Departamento de Justicia son solo la mitad de los aproximadamente 6 millones de archivos del caso. Supongo que esas otras páginas documentan actividades completamente legales, nada sospechosas, ¿verdad? Pero claro, el trabajo está hecho, no hay nada más que ver aquí. Excepto que el Congreso tampoco se tragó eso. Así que el Comité de Supervisión de la Cámara votó para citar directamente a Van Ponde, que es una forma elegante de exigirle a Van que testifique por la absoluta desgracia en la que se manejaron los archivos de Jeff. Me parece justo. Escucha esto. Durante la audiencia en el Congreso, Van fue fotografiado sosteniendo un documento impreso. Uno titulado, "Y Mono no está inventando esto". Historial de búsquedas de Jayapal Pramila. Sí, el Departamento de Justicia había estado vigilando a los propios legisladores de la jungla de Estados Unidos. La misma agencia, por cierto, que no pudo encontrar pruebas de ningún cómplice en 3.5 millones de páginas, de alguna manera logró recopilar un historial de búsqueda detallado de un mono del Congreso en funciones. Ambos partidos lo llamaron por lo que era. Intimidación. La respuesta del Departamento de Justicia: registran todas las búsquedas para proteger la información de las víctimas, lo cual nos recuerda que es el mismo Departamento de Justicia que publicó los nombres de las víctimas sin censura. ¿Qué estamos haciendo aquí? Así que para recapitular, víctimas expuestas, asociados protegidos, legisladores vigilados, todo mientras millones de archivos siguen desaparecidos. ¿La institución responsable de todo esto? Bueno, están registrando abiertamente los historiales de búsqueda para mantener a todos en línea. Pero volvamos a Jeff. A estas alturas, está claro que todas estas razones no son más que excusas para dejar de seguir investigando este caso, porque para cualquier mono que esté poniendo atención, nada de esto tiene sentido. Si no hay ninguna irregularidad, ¿por qué no lo demuestran publicando los archivos? Pero si investigas un poco más, en realidad hay otra razón, más siniestra, por la que este caso está siendo guiado de un callejón sin salida a otro. Y todo comenzó hace casi 20 años con un trato secreto entre Jeff y algunos de los colaboradores más cercanos del tío Don. Mira, en 2007, el FBI ya había hecho el trabajo difícil. Una acusación federal de 53 cargos, 30 víctimas identificadas y una investigación activa que sigue encontrando más. El caso estaba listo para proceder y era prácticamente a prueba de balas. Jeff estaba acabado, pero alguien tenía otros planes. Y aquí entra en escena Balak Sakapsa. Mono sabe lo que estás pensando. ¿Quién es este tipo? Bueno, es curioso. Él fue fiscal de los Estados Unidos en 2007 y después, secretario de trabajo del tío Don. Selva pequeña. Así que Balak se sentó con el equipo legal de Jeff y negoció lo que el Miami Herald describiría después como el trato de su vida. Quédate con Mono aquí. El trato es así. Jeff se declararía culpable. No a cargos federales de tráfico sexual, no a nada que reflejara la magnitud de lo que el FBI había reunido, sino a 2 cargos estatales de prostitución. 2. Pero se pone aún peor, porque iba a cumplir 18 meses por sus 2 cargos, pero terminó haciendo 13 en una cárcel del condado. Parece que Jeff salió bien librado. Tienes razón, y lo que es aún peor es que no es el único. Porque el trato no solo protegió a Jeff, le otorgó inmunidad total a 4 coconspiradores específicamente nombrados, y también extendió esa misma inmunidad a cualquier posible coconspirador no nombrado. Sí, esas son sus palabras. Cualquier posible coconspirador no nombrado. Espera, ¿Jeff controló la mente de Balix para que ofreciera este trato o algo así? Porque ahora, esto significa que los asistentes a las fiestas en Little St. James, los viajeros frecuentes del Lolita Express, estarían todos protegidos por una amnistía total. Pero desafortunadamente se pone peor, porque a las víctimas no se les informó que existía el acuerdo hasta después de que fue firmado, sellado y aprobado por un juez. No tuvieron oportunidad de impugnarlo. Y más tarde, un tribunal federal dictaminó que esto violaba directamente la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos. La propia Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia revisó todo el asunto y lo calificó de preocupante. También dijeron que el acuerdo se hizo antes de que se completaran pasos importantes de la investigación. ¿Su conclusión oficial? Akubsa actuó con mal criterio. Ahora, eso es quedarse corto, porque recuerda, básicamente inmunizó a toda una red no identificada de posibles coconspiradores en un caso internacional de tráfico sexual que involucraba a miles de personas, incluyendo menores de edad. Y aún así, a pesar del error garrafal de Balix, de alguna manera fue nombrado secretario de Trabajo del tío Don en 2017. Sensacional. Realmente le devuelve a un mono la confianza en el gobierno de la jungla de Estados Unidos, ¿no es así? Y eso nos deja donde estamos hoy, con el número de arrestos de alto perfil exactamente igual que cuando Jeff fue encontrado muerto en su propia celda. Y sin embargo, de alguna manera, otras 9 junglas lograron encontrar la motivación que la jungla de Estados Unidos no pudo.
Noruega acusó a su ex primer ministro. El Reino Unido arrestó a un príncipe, un miembro de verdad de la familia real, de los que viven en palacio y llevan corona. Además de eso, también arrestaron a Peter Mandelson, ex embajador británico en la jungla de Estados Unidos, por mala conducta en un cargo público. Pero aunque todo eso está bien, recuerda que ninguno de estos arrestos fue siquiera por delitos sexuales. Fueron por mala conducta, corrupción y por usar un cargo gubernamental para beneficiar a un delincuente sexual condenado. Si le preguntas a Monkey, ese es un estándar mucho más bajo que la red internacional de tráfico que dirigía Jeff. Y aún así lo superaron. Y todavía siguen, porque la Unidad Antifraude de la Unión Europea se involucró y comenzó a entrevistar activamente a posibles víctimas. Turquía abrió una investigación aparte, junglas que no tenían ningún interés directo en esto. Sin presión política, sin archivos que liberar, sin promesas hechas en campañas electorales, decidieron que lo que ocurrió en Little St. James valía la pena investigarse de todos modos. Y mientras esto sucede, el gobierno de la jungla de Estados Unidos está ocupado interpretando mal la ley en la televisión nacional. Un presidente que afirma, cito, exoneración total, a pesar de tener varias páginas sobre él ocultas deliberadamente al público. ¿No es esto vergonzoso? Caray, incluso un exfiscal federal lo dijo claramente. El gobierno a cargo no tiene interés en perseguir esto. La pregunta es, ¿por qué? Si se deben creer sus afirmaciones, todo esto no es más que el Departamento de Justicia siguiendo la ley. La evidencia es complicada. El umbral legal es alto. Los expedientes son un desastre. Pero si miras más de cerca, las contradicciones empiezan a aparecer. Porque eso es lo curioso de las investigaciones. Tienden a ir a donde las lleven las pruebas. Y ahora mismo, parece que los monos que están manejando las pruebas son los mismos que preferirían que esas pruebas no llevaran a ningún lado. Así que o el sistema funcionó exactamente como se esperaba, o fracasó estrepitosamente. El mono no está seguro de cuál respuesta es peor. Así que la próxima vez que veas al gobierno de la jungla actuando de manera extraña respecto a Jeff, sabrás lo que realmente está pasando tras bambalinas. Por razones legales, este video no es más que los desvaríos de un esquizofrénico paranoico sobre monos en una jungla imaginaria. Por favor, no demanden al mono. Y un agradecimiento generoso a los miembros de la República Bananera por financiar estos videos. Todos ustedes son realmente maravillosos. Cuídense, y nos vemos en nuestro próximo video.